Esta imagen del asesino de Gaitán, a rastras por la calle, desnudo, muerto ya, encarna la hecatombe del 9 de abril de 1948. Juan Roa Sierra, linchado por un remolino de gentes enardecidas que incendiaron Bogotá, silenció para siempre la voz del caudillo liberal. Es el día de vergüenza en la historia de Colombia. Esa voz beligerante y rotunda que se crecía en plaza pública mientras soltaba verdades que provocaban agrieras en los dueños del poder. En 1945, por ejemplo, declaró: por esa abusiva pretensión de los amos en decadencia de catalogar la conciencia de los hombres para rechazar a los que se han puesto de pie. Por eso su muerte lo cambió todo en Colombia, hasta el clima. El reloj marcaba la 1:05 de la tarde cuando fue asesinado aquí, de 3 certeros disparos, Jorge Eliezer Gaitán. Salía de su oficina a almorzar con sus amigos Plinio Mendoza Neira, Pedro Eliseo Cruz, Alejandro Vallejo y Jorge Padilla. Su crimen dio origen a la llamada época de la violencia, donde más de 300.000 colombianos perdieron la vida. Las imágenes del Bogotazo, custodiadas con celo por la Fundación Patrimonio Fílmico, todavía producen escozor. Ahí se oyen todavía los zumbidos de las balas que amontonaron los cadáveres mientras el caos era la regla. Edificios en llamas, saqueos y destrucción. Un tanque del ejército recorriendo las calles para imponer el orden. La sangre corriendo en medio de la muerte extendida. Una devastación a destiempos que fue registrada paso a paso por una cámara de cine. Estos hechos fueron captados por las cámaras de Proxinal. Sobrevivieron los que se escondieron de la turba enfurecida. Es muy impresionante ver cómo la ciudad, en buena parte, pues sobre todo el centro histórico de la ciudad, queda casi que destruido. Uno no tiene la dimensión de lo que pasó en Bogotá hasta que no ve las imágenes. Lo dice Alexandra Falla, directora de Patrimonio Fílmico, quien emprendió hace años la cruzada por recuperar la memoria de esta Colombia fracturada. Las imágenes de este especial periodístico acaban de llegarle de México, donde estaban siendo digitalizadas. Tenemos una espada de Damocles que es el tiempo y que va corriendo, y en la medida en que nosotros no digitalizamos ese material podemos perder la oportunidad de conocerlo. Gracias a las joyas fílmicas del Bogotazo, desentrañadas de los archivos del pasado, todavía nos es posible, 70 años después, aterrarnos por lo que ocurrió. El asesinato de Gaitán significó una fractura en cierta forma irreparable. El país desde entonces no ha vuelto a tener un periodo de paz pública claro y distinto. Las sentencias de Francisco Gutiérrez Sanín, uno de los más reputados académicos e investigadores del conflicto en Colombia. Lo que hace el Bogotazo es que destruye totalmente las bases de esa paz caliente, de la convivencia por arriba, digamos, entre los actores principales del sistema político, y le da carta blanca a actores abiertamente homicidas. Los documentales de la época exaltaban así la figura de Jorge Eliezer Gaitán. Jamás en la historia política de Colombia se había podido presenciar un entusiasmo más fervoroso y permanente alrededor de un movimiento político. El crimen del siglo, se dijo entonces. El Bogotazo instaló a Colombia en una espiral de violencias de la que no termina de sacudirse. Ahí están las cuentas crudas del profesor Gutiérrez Sanín. Tendría del orden de 500, 600 mil muertos en estos 50 años. Es una brutalidad. O sea, cuando yo no entiendo realmente la mentalidad de los que se oponen al proceso de paz, cuando lo que tenemos es una sangría de unas dimensiones pantagruélicas. La génesis de tanta muerte que vendría después fue el crimen de Gaitán. 70 años pasaron ya, pero una cosa jamás cambió: el peregrinaje de espontáneos que siguen recordando al caudillo que se fue. Juan David Laverde, Noticias Caracol.